Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema El Dios que endereza lo torcido. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos cambia, nos transforma, nos purifica y nos da esperanza. Señor, entregamos a ti este tiempo. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a comprenderla y que sea de edificación para nuestra vida. Amén, amén. Bueno amigos, vamos a leer aquí en la palabra en el Salmo 119:9 dice: ¿Con qué enderezará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amigo, la Biblia habla de que hay solamente una manera de enderezar nuestros caminos, de enderezar nuestras sendas. De pronto, muchas veces vivimos los días automáticamente, vamos, trabajamos, regresamos, hacemos y estamos a diario en función de sobrevivir o de producir o de cumplir con las obligaciones y raramente nos detenemos a meditar o a pensar acerca de nuestra vida o de la naturaleza de Dios o por qué Dios permite cosas en nuestra vida o por qué estamos en la condición en la que estamos. Algunas veces lo hacemos, otras veces solo nos dedicamos a producir, a vivir, a cumplir los compromisos, divertirnos, etc. Pero cuando realmente nos tomamos ese tiempo para estar en quietud, esas preguntas vienen a nuestro corazón y creo que el 100% de las personas siempre se hará la pregunta de si podría cambiar algo en su vida, si podría corregir algo en lo que de pronto está involucrado, algo que quisiera que fuera diferente. ¿Qué pudiera hacer o qué pudiera haber hecho para que eso que torció su camino, que hizo que ahora esté en la condición que está, pudiera cambiar? O sea, si pudiera hacer alguna cosa ahora. Y muchas veces vienen esos sentimientos de desesperanza, sobre todo cuando vemos en familiares o en antepasados que la vida pareciera no haber cambiado, que todos tuvieron el mismo final, el mismo destino, que no hubo forma de salir de cierta condición de pobreza, de desigualdad, de injusticia o de pecado o de maldad. Y cuando nos vemos en esa situación a veces perdemos la esperanza y mucho más cuando de pronto por casualidad la persona ha caminado por un tiempo con Dios, ha conocido de Dios y de repente de pronto empezó a dejar de asistir, a dejar de seguir la vida, la rutina que tenía y perdió esa conexión con Dios, perdió ese estilo de vida que tenía, perdió esa disciplina y empezó a deslizarse y empezó a hacer cosas que ya no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, que ya no eran lo que quería. De repente empezó a dejarse enredar por las cosas de este mundo y cuando se dio cuenta su vida ya se había alejado de Dios y estaba viviendo una vida completamente alejada de la voluntad del Señor. Y muchas veces cuando las personas están en esa condición, pienso que una de las luchas más difíciles es de sentir una gran culpa que impide que regresen a Dios, que impide que regresen al lugar de donde salieron, a ese lugar de protección y de la presencia de Dios, porque los sentimientos de condenación hacen que la persona se sienta indigna, se sienta no merecedor de la gracia de Dios, sienta que Dios ya no lo recibe, que Dios no lo ama, y eso es un pensamiento constante que se vuelve un tropiezo para que la persona regrese a enderezar sus sendas. Pero la verdad, amigos, es que Dios siempre quiere enderezar nuestro camino, que Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él porque Él es nuestro creador. Pero por encima de todo, Él es un Padre bueno y es un Padre eterno. Es decir, Dios siempre será nuestro Padre desde siempre y para siempre. Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará y siempre estará por nosotros si nosotros estamos por Él. Si has estado caminando lejos de Dios, si has estado de pronto pensando en tu situación actual y quisieras conocer una manera de cómo enderezar tu camino y volverte a Dios, amigo, esta prédica es para ti. La Biblia dice en el libro de Isaías 45, verso del 2 al 3, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos,
Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El verso 12 al 13 dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Amigo, este es solo un par de versículos donde Dios habla de su capacidad de enderezar y corregir aquello que está torcido. Pero hay ciertas cosas que tú debes hacer para poder empezar a entrar en ese proceso de restauración y de que Dios haga ese cambio en tu vida. Y la primera cosa que tú debes hacer, amigo, es reconocer que tú fallaste, reconocer y tomar responsabilidad por tus propias acciones y tus propias decisiones. Ahora, a este punto tal vez tú me dirás que tú llegaste donde estás porque otro te hizo daño, porque otro te causó mal, porque otro te llevó al punto donde tú estás. Puede que en cierta manera sí tengas razón. Hay veces que las circunstancias hacen que las personas tengan este tipo de final y que haya otros que arrastren con sus conductas y sus consejos y decisiones a otros a tener malas condiciones, malas situaciones. Y es verdad, podemos decir que otras personas nos hicieron daño, que nos causaron mal. Pero también sabemos en el fondo de nuestro corazón que nosotros tenemos esa voluntad para tomar decisiones y muchas de las cosas que hemos hecho es porque nosotros decidimos seguir esa decisión. Otro nos aconsejó, pero nosotros decidimos obedecer a ese consejo. Otro nos mal influenció, pero nosotros seguramente en algún momento tuvimos la oportunidad de que alguien nos corrigiera y nos dijera que eso estaba mal. O nuestra propia conciencia nos corrigió y nos enseñó a cambiar esa condición y decir, bueno, ¿puedo hacerlo de esta forma? ¿Esta es la forma correcta o no? Así que todos en algún momento tenemos una oportunidad para corregir de acuerdo a lo que conocemos. Ahora, si estamos en la ignorancia y nunca nadie nos ha hablado acerca de Dios y del conocimiento del bien y del mal, podemos decir que realmente nadie nos enseñó, pero aún así, hoy está aquí la palabra para enseñarte a corregir de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios. Vamos a mirar cuáles son las cosas que debes hacer para poder enderezar tu camino o que Dios enderece tu camino, porque no hay ninguna cosa que tú puedas hacer si Dios no te ayuda. Es Él realmente el que nos hace esta invitación a corregir y también es Él el que nos va a dar la fuerza para enderezar nuestro camino. Corregir nuestras decisiones no es algo que nosotros podemos hacer completamente por nosotros mismos. La parte nuestra realmente corresponde a tomar una decisión personal, una decisión voluntaria y una decisión sobre todo radical de querer hacer un cambio en nuestra vida, porque va a requerir de mucho esfuerzo, va a requerir de mucha disciplina y va a requerir de perseverancia en los momentos de debilidad. Vamos a tener momentos donde flaqueemos, pero Dios estará con nosotros para darnos fuerzas. Así que puse como primer lugar que para poder tener ese proceso de restauración, así como vemos acá, cuando uno va a restaurar un mueble, cuando uno va a restaurar una pieza dañada, uno como artesano o el artesano, el que sabe construir, el que conoce esa pieza, así como Dios nos conoce a nosotros, pues no puede trabajar en esa pieza si esa pieza está llena de cosas. Como en este mueble, el artesano necesita que la pieza esté desocupada. Y ese estar desocupada y vacía quiere decir que nosotros tenemos que hacer una confesión de nuestro pecado. Tenemos que confesar delante de Dios nuestras acciones. Pero amigo, el confesar no es decirle a Dios que otro nos hizo hacer las cosas. Confesar delante de Dios se trata de reconocer delante de Dios que nosotros hemos tomado malas decisiones, que nosotros fuimos culpables. No fueron nuestros padres, no fueron nuestros ancestros, fuimos nosotros conscientes de nuestro mal, que tomamos la decisión de hacer esto o hacer aquello. Nadie nos obligó, fuimos directa y voluntariamente a tomar esas decisiones, fuimos voluntariamente movidos por el deseo, movidos por la avaricia, movidos por la rabia, movidos por cualquier sentimiento,
pero finalmente lo hicimos voluntariamente, lo hicimos nosotros. Habrá personas que dirán, alguien me obligó. Bueno, pero tú tomaste la decisión en algún momento de actuar o no actuar. Así que, amigo, confesar se trata de asumir responsabilidad, de aceptar delante de Dios mi culpa, de aceptar mi responsabilidad maduramente y confesar delante de Dios mi pecado. Ese es el acto de desocupar. Desocupar es entregar a Dios mi carga, permitir que allá en ese ser vacío, cuando yo ya entrego al Señor mi carga, yo quedo vacía y lista para empezar a ponerme en las manos del alfarero o del artesano. Y dice la palabra en Santiago 4:7, sométase pues a Dios, resista al diablo y él huirá de vosotros. Amigos, si queremos salir de esa condición, si queremos enderezar lo torcido, si queremos que nuestro camino cambie, debemos someternos a la mano de Dios. Así como el artesano empieza a trabajar sobre esa madera, empieza a trabajar sobre ese mueble, y nosotros podemos ver ahí que el mueble no se queja, el mueble no se resiste, el mueble no se hace a un lado, el mueble no se esconde, no puede escapar. El mueble se soporta allí y el mueble simplemente se somete a la mano del artesano, a lo que el artesano quiere hacer con él. Empieza a lijarlo, empieza a quitar las asperezas, empieza a quitar toda escoria, todo aquello que le impide lucir bien, cumplir su propósito de una forma elegante, de una forma adecuada. Él está ahí, su esencia está ahí, pero no está cumpliendo su propósito de una forma adecuada. Simplemente sirve para ser lleno de cosas, pero no está decorando, no está brillando, no está poniéndose bonito. Es así la vida. La vida muchas veces es que estamos ahí cumpliendo función, trabajando, criando los hijos, pero no estamos brillando, no estamos dando el 100% de nuestro potencial porque nuestro camino está torcido, estamos llenos de cosas que no convienen. Así que es así, tenemos que someternos a la mano de Dios, permitir que Dios obre en nosotros y empezar a rendir esa voluntad y permitir que el Señor obre en nosotros de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Qué se requiere? Se requiere disciplina espiritual. Quiere decir que tú vas a tener que hacer un esfuerzo por buscar de la palabra. Tú vas a tener que hacer un esfuerzo por leer la Biblia y buscar en la palabra los versículos que ayuden a tu condición. Aquellos versículos que hablen de tu debilidad, de tu problema, de tu situación y empezar a corregir de acuerdo a lo que dice la palabra. Como leímos al principio, ¿cómo corregirá el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amigo, en la medida que usted lea la palabra del Señor, usted podrá conocer a Dios, saber lo que Dios piensa y empezar a corregir lo torcido. Si alguien te enseñó mal, la palabra te enseñará a andar de forma correcta. Si olvidaste cómo andar correctamente, la palabra reenfocará, dará dirección nuevamente a tu vida y tú podrás volver a caminar en rectitud. Cambio de hábitos, tienes que empezar a dejar los malos hábitos, tomar decisiones radicales por dejar aquello que te hace tropezar, que te hace caer. Así eso implique cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de amistades, cambiar de las áreas de influencia donde tú permaneces. Si tú tienes que tomar decisiones radicales como moverte de un lugar, renunciar a ese trabajo, moverte a otro lado, ahora tú dirás, renunciar al trabajo, pero es que ese es el trabajo que tengo donde me gano muy bien. Amigos, el sacrificio que hay que hacer si Dios así te ordena, si el Señor así te direcciona, si eso implica, si para tú obtener un cambio, para tú enderezar tu camino, tienes que cambiar la fuente de tu provisión de una cosa ilegal a una cosa legal, tú debes tomar ese paso. Dios no te desamparará, Él te dará la provisión para trabajar de forma legal. Si tú, por ejemplo, dices, ese es el trabajo, es un trabajo legal, pero simplemente ahí hay malos amigos que me invitan a cosas que no son, o estoy bajo tentación en ese lugar. Amigo, tú tienes que tomar una decisión y tienes que moverte de ahí rápidamente antes de que termines más enredado de lo que estás. Y es donde Dios nos manda a ser obedientes y a que podamos empezar a organizar nuestra vida. Mucha ocupación en las cosas de Dios. Necesitas cambiar los malos hábitos y poner nuevos hábitos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Tú no puedes cambiar un mal hábito sin colocar algo que lo reemplace. Tienes que reemplazar ese mal hábito por algo diferente, por algo orientado en Dios. Es decir, si tú estabas acostumbrado a hacer ciertas cosas, tienes que reemplazar esas malas actividades por actividades que corrijan tu camino.
actividades de ayudar a otros, actividades con amigos en una iglesia, actividades de conocimiento, de aprendizaje de la palabra, de escuchar prédicas, cambiar completamente tus rutinas guiado por Dios en busca de limpiar tu camino y de que tu camino pueda ser mejor. Ahora, dice la palabra en Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, tienes que empezar a ocupar tu mente y tu corazón en las cosas de Dios, en las cosas del espíritu, esas cosas que te saquen de la ocupación de las cosas de la carne, de las cosas del mundo y empezar a crear nuevos hábitos. En la medida que tú enfocas tu mente, no tanto en tus problemas, sino en lo bueno que puedes hacer, en las oportunidades que sí tienes, en las cosas que sí puedes llegar a hacer, tu mente va a adquirir un nuevo patrón de pensamiento y tú vas a poder superar tus debilidades. Tu mente poco a poco va siendo liberada hasta que tu mente esté clara, esté limpia y puedas finalmente vivir en una vida de libertad, en una vida de gozo, deleitarte en el Señor y empezar a vivir en esa libertad que Dios nos quiere dar. Ahora, ¿qué más? Hay que encontrar un propósito en esa restauración. ¿Tú quieres enderezar verdaderamente lo torcido? ¿Quieres verdaderamente que tu vida sea diferente? ¿Verdaderamente tú tienes un anhelo profundo, un deseo en tu corazón de un cambio? Si verdaderamente tú tienes un deseo profundo en tu corazón y tú tienes pasión por ese cambio, tú tienes que encontrar un objetivo en eso. Es decir, no puedes simplemente cambiar para ti mismo y por tu bienestar. Claro, esa es una gran motivación. Pero cuando tú pones objetivos a tu cambio, cuando esos objetivos van más allá, van a trascender a ayudar a otros, en que tu cambio de vida pueda inspirar a otros a ser mejores, en que eso que Dios hizo en ti y ver tu vida en victoria y verte a ti en una forma diferente, puedan otros verte a ti y puedas lucir a otros la gloria de Dios a través de ti. Es decir, así como este mueble al ser terminado queda hermoso y se puede ver y puede ser lleno de nuevo con cosas útiles y no solamente sirve para su propósito para el cual fue creado, sino que además adorna el lugar donde está. Así es nuestra vida, amigos y amigas. Cuando tú te limpias, cuando tú te dejas tratar por el alfarero o por el artesano que es el Señor, que es nuestro creador, cuando tú permites que Él te pase por ese proceso de restauración, que es doloroso muchas veces, que nos lleva a confrontar, que nos lleva a asumir responsabilidad por nuestro pecado, por nuestras decisiones, que nos lleva a entender que muchas veces sí debemos llevar, que siempre debemos llevar las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero que Dios se encargará de que esas decisiones y esas consecuencias que tú estás llevando ahora van a pasar, amigo. Eso no es para siempre. Si tú detienes de hacer el mal, si tú paras ya de andar en tus malas decisiones, llegará un momento también en que las consecuencias se detendrán. Pero si tú perseveras en continuar haciendo lo malo, siempre las consecuencias te van a perseguir toda la vida hasta que tú decidas detenerte. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. En la medida que tú das pasos intencionales de buscar a Dios, Dios se acercará a ti. Él se acercará a ti para que tú seas restaurado, seas sano, porque Dios ve en ti esa intención y Él no te va a dejar solo en este proceso. Claro, vas a tener que asumir responsabilidad, vas a tener que enfrentar muchas veces a las personas en una forma sabia, en una forma saludable. Algunas veces Dios te permitirá que enfrentes a ciertas personas, otras veces te va a pedir que te aleje. Cada caso es particular, pero el final siempre será de bendición cuando nos tomamos de la mano de Dios. Amigo, hoy te animo para que te acerques al Señor. Él puede enderezar lo torcido. No pierdas la esperanza. No andes por ahí entregado al mal, como diciendo ya no hay nada que hacer, yo para qué me esfuerzo, ya vivo esta vida porque es lo que me tocó vivir. No, amigo, no es lo que te tocó vivir. No es lo que Dios quiere para ti. Lo que Él dejó escrito en su libro son planes de bienestar y de esperanza para ti. A ti no te tocó vivir el mal, amigo. Tú has decidido vivir en el mal. Pero Dios puede transformar ese mal en bien si tú decides hoy hacer un alto, si decides someterte a Dios y permitir que Él te restaure. No temas a las consecuencias. No temas a las consecuencias de someterte a Dios.
Al principio tú tendrás que dejar muchas cosas, hablar con muchas personas, confesar muchas cosas, enfrentar muchas cosas, de pronto de acuerdo hasta dónde tú has llegado, pero será algo temporal, que aunque sea fuerte, aunque sea algo confrontante, será temporal, no tengas miedo, eso va a pasar. Y luego de que ya puedas enfrentar esas cosas, dice la palabra, tu luz vendrá como un río, tu luz vendrá a ti, ¿sí? Y la gloria del Señor será tu retaguardia, la gloria del Señor alumbrará sobre ti, tú verás claro el camino, podrás hacer las cosas y podrás ver un futuro para ti, podrás ver con esperanza los cambios que Dios tiene preparados. Amigo, no lo puedes hacer solo. Para poderlo hacer necesitas del Espíritu Santo de tu lado y para que el Espíritu Santo venga a tu vida debes entregar tu corazón a Jesús. Jesús murió por ti y por mí para que nuestros pecados fueran perdonados. Solo tienes que aceptar ese regalo de la salvación y decirle voluntariamente al Señor, Señor Jesús, hoy entrego mi corazón, me arrepiento. Te pido, Señor, que me perdones si me alejé de tus caminos, si andé en mis propias decisiones y en mi propia maldad, si amé la maldición, si amé el pecado, si amé las cosas del mundo, perdóname, Señor. Hoy te pido que me des un corazón sensible a ti, que me ayudes a vivir, Señor, una vida conforme a tu voluntad y a tu propósito. Te amo, Señor, y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.